Bienvenidos a su segmento de entrevistas aquí en La Clave. Ayer la Asamblea Nacional comenzó la votación y votó para el proyecto de ley de interrupción del embarazo. Finalmente, el informe de mayoría que determinaba un plazo de hasta 14 semanas fue reducido a 12 semanas, algo que finalmente terminó siendo aprobado. Para hablar un poco más al respecto hemos invitado al asambleísta Yajaira Urresta, a quien agradecemos por su tiempo y colocamos en pantalla si ya la tenemos. Buenos días, Yajaira, gracias por estar aquí en La Clave. Muy amable, gracias a ustedes por el interés de un tema tan álgido y tan doloroso para nuestro país, de parte de mi despacho, de mi persona y de la defensa de los derechos humanos de nuestro Ecuador. Siempre sientan a Yajaira Urresta su amiga. Estamos aquí para darle respuesta a nuestro país. Yajaira, justamente queremos conversar un poco sobre lo ocurrido ayer, el discurso de Johanna Moreira al pedir la reconsideración de la votación. En ese momento incluso se sentía que se le salían las lágrimas al asambleísta de Izquierda Democrática. Quiero saber un poco más desde adentro cómo se percibió esto, qué fue lo que ocurrió, por qué la primera versión de esta ley no terminó pasando. Johan, es realmente doloroso lo que voy a narrar. Nosotros con Johanna Moreira somos comisionadas en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Somos las dos más jóvenes de la Asamblea, en donde hemos tenido la capacidad tanto de la juventud y también profesional para estar junto a las víctimas en los casos de violencia sexual. Hemos tenido un sinnúmero de denuncias de vulneraciones a nuestras pequeñas niñas. Hemos estado en territorio, hemos hecho el debido acompañamiento a las niñas que han sobrevivido a la violencia sexual y hemos tenido también que estar junto a las familias en donde las niñas lamentablemente han fallecido por dos razones: la clandestinidad, o el segundo elemento que es más doloroso que la clandestinidad es el hecho de haber continuado con el embarazo y que sus cuerpos no hayan tenido la suficiente energía porque son pequeñas al resistir y lamentablemente han fallecido. Por tal motivo, tanto Johanna como mi persona teníamos lágrimas en nuestros ojos el día de ayer al ver la falta de sensibilidad y humanismo que tienen los asambleístas, que ya han pasado algunos periodos y que obviamente incluso esta ley se han detenido en los periodos que ellos han sido asambleístas, en donde se rigen al pensar por dogmas y paradigmas personales, porque piensan que la burbuja en donde ellos habitan es la única burbuja y realidad que tenemos como país, y no es así. Lamentablemente hay pequeñas que no tienen ni siquiera para comer al día, y queremos que ellas tengan para la manutención y la crianza de otro niño. Entonces, esas son las cosas, los parámetros que a nosotros nos dolió el día de ayer, en donde lamentablemente en la primera votación nos faltaron 4 votos, 4 votos no de personas que dijeron no, sino que lamentablemente ahí vemos la falta de criterio de personas que se abstienen. Abstenerse al derecho de la vida digna de una niña, abstenerse ser tibio en la vida y no tener una responsabilidad de voto. O somos sí o somos no, pero las abstenciones son las que nos perjudicaron y por tal motivo tuvimos que, como decía en la anterior entrevista, ir curul a curul, prácticamente como lo dijo Johanna ayer en el discurso, suplicando para que podamos bajar la temporalidad en la mujer mayor de 18 años, pero que nos permitan sostener las semanas en nuestras niñas, en donde lamentablemente este problema es mucho más álgido y en donde se arraiga las cifras de muerte y violación para las menores de 14 años. Escucho la verdad lo que mencionas con una especie de, digamos, por así decirlo, dolor, ¿no?, por todo lo ocurrido, pero quiero preguntarle si al final la ley que ya tenemos aprobada, ¿qué evaluación haces de esa ley? Es decir, ¿es beneficiosa finalmente o las carencias que tienen pesan más?
nosotros estamos satisfechos que pudimos tener una ley, a pesar de las múltiples amenazas, tanto desde el gobierno que ha querido vetarnos sin incluso saber cuál iba a ser la última ley aprobada, el hecho de tener amenazas por los grupos pro vida, y ahí sí puedo decirlo, tengo incluso correos electrónicos en donde se me amenaza que se me va a excomulgar, que se me va a exorcizar, e incluso a mi oficina me hicieron llegar una Biblia en donde me decían que preferible lea la Biblia antes que la Constitución. Increíble. Cosas de esta manera hemos tenido que vivir. Pero lo que no entiende justamente algunos grupos de aquí de nuestro país es que yo, cuando acepté la candidatura a ser asambleísta por mi país, por los derechos humanos, yo acepté la responsabilidad de incluso despojarme de mis propias convicciones, de mis propias formas de ver la vida, por ver una vida más digna para 17 millones de ecuatorianos. No es lo mismo mi realidad con la realidad de muchas familias. No es las mismas oportunidades, ni mucho menos hemos tenido esa capacidad de resistencia. Así que, por lo tanto, yo como asambleísta me despojo de mi realidad, me despojo de mis tiempos, incluso me he tenido que despojar de tiempos valiosos con mi familia, con mi propio hijo, para asistir y estar junto a pequeñas niñas que no han estado junto a ella ni sus padres, para atender un caso tan vulnerable. Y bueno, ahí pongo el ejemplo del caso de los niños de Naranjal, en donde incluso su propio padre es un vulnerador de su derecho. Bueno, después de todo lo que hemos conversado, solo queda preguntarte qué percepción tienes de lo que pueda pasar con el veto presidencial. Déjame decir, Johan, que estamos hablando de Guillermo Lasso. Estamos hablando de una persona muy astuta y sagaz, que creo que sus asambleístas y también sus asesores no le van a permitir que se dé un tiro en el pie, hablando coloquialmente. El presidente Guillermo Lasso sabe que puede dar observaciones, las mismas que podemos acoger o no, según trascienda en derecho sus propuestas, o si no trasciende, como es normal en él, enviar leyes que no trascienden en derechos y que mejor vulneran el derecho ciudadano, pues no tendrán cabida. Si es que el señor Guillermo Lasso desea vetar la ley de la Asamblea, pues él tiene que saber que hay la ley intacta, la ley neta, la ley madre, en donde está en la Corte Nacional de Justicia. Si él corta nuestra ley, simplemente quedará la ley madre que está en la Corte. Y en la ley que está en la Corte no hay tiempos y no hay requisitos. Entonces esperemos a que él analice absolutamente todos esos parámetros para que sepa que la ley que el día de ayer, 17 de febrero, aportamos al país, tiene los parámetros adecuados y técnicos, tiene las temporalidades técnicas que aporten a una vida digna de la víctima y que obviamente trascienden derechos, mas no en revictimización. Esperemos a que esos análisis le lleguen al señor Guillermo Lasso, que también hago una llamada de atención pública a sus asesores que le brindan muy mala información y que está permitiendo, tanto sus asesores, que él cometa graves errores en vida de nuestro país, en vida de nuestros ciudadanos, y que obviamente ahora tengamos un país con vulneración absoluta a nuestras vidas, que incluso hay cuerpos ya colgados hasta en los puentes. Esperemos a que él tenga y recapacite sobre el veto y que también comprenda que muy aparte de su burbuja banquera y chulquera está justamente la vida de nuestras niñas, personas que no tienen ni siquiera para comer. Bueno, ya conversamos un poco de lo que puede pasar desde afuera, ¿no? Guillermo Lasso es el presidente y no hay mucho que podamos, digamos, controlar de acuerdo a lo que pueda hacer con el veto legislativo. Pero ahora quiero preguntarte sobre lo que ocurre dentro de UNES, porque, digamos, dentro de la bancada de UNES hubo algunos votos negativos que la verdad llamaron bastante la atención. ¿Cómo manejan eso desde adentro? Sobre todo tú, Yajaira, que estás dentro y tienes conocimiento de lo que conlleva una ley de interrupción del embarazo y de lo que trata de proteger.
Mi bancada, sí, mi bancada tuvo también la responsabilidad que nos ha brindado el señor presidente Rafael Correa de tener una votación según nuestra creencia, según nuestras convicciones y según nuestros propios análisis. Por tal motivo, creo que ayer no fue sorpresa que la bancada de UNES tuvo algunos curules de diferentes colores. Aún así, ya cuando se aprobó la ley por 75 votos, me responsabilizo de lo que voy a decir, pero también me siento honrada. Estoy dentro de una de las bancadas más humanas y sensibles y de la misma manera responsables con el pueblo ecuatoriano. Nosotros sabemos respaldar, responder y también ser respetuosos ante la voluntad del pueblo ecuatoriano que se expresó con 75 votos a favor dentro del Pleno. La bancada de UNES será responsable también del debido seguimiento que la ley lo tenga y el acompañamiento a las diversas víctimas, ya que nosotros como bancada tenemos 47 compañeros de diferentes provincias y espacios, en donde brindaremos nuestro contingente para el acompañamiento a la ley y a las víctimas. Le voy a preguntar algo que probablemente no sea la pregunta más cordial del mundo, pero quiero saber de verdad su opinión sobre Pierina Correa y su constante campaña de, digamos, de desprestigio a la ley de ayer, y mencionando, incluso reuniéndose con personajes como Agustín Laje y demás, y diciendo cosas como el aborto no es un derecho. Quiero saber su opinión, ¿no? Están en la misma bancada, seguramente debe tener una opinión al respecto, Yajaira. Realmente quiero y respeto a Pierina Correa. Ella estuvo también en un proceso de acompañamiento a una ley de minoría, y obviamente esta ley de minoría también tenía que ser amparada bajo una campaña de conocimiento a la ciudadanía. Cada uno de nosotros estuvimos en el mismo parámetro. Yo estuve con algunas compañeras más de mi bancada haciendo conocer la ley de mayorías. La compañera Pierina Correa junto a la compañera Sofía Espín estuvieron con otras compañeras más también haciendo el acompañamiento al informe de minoría, pero no por ello ha quitado la responsabilidad y el respeto entre nosotros. Tal y como se hacen en las campañas electorales, vas a decir el pro y el contra del otro para obviamente ganar adeptos, y eso es lo que ha ocurrido. Pero el día de ayer, al saber que teníamos los 75 votos y que en la reconfirmación del voto estuvieron de nuevo los 75 votos, hemos sido como bancada, como compañeros de diversas provincias, responsables y respetuosos a lo mismo, y fue satisfactorio el saber que cuando ganamos, las compañeras que son del grupo Provida, de la misma manera se acercaron a abrazarnos y a felicitarnos por el gran esfuerzo y trabajo que hemos hecho, y continuamos porque tenemos 4 años de trabajo y no nos vamos a enemistar por una ley, teniendo que responsabilizar al Pleno de la Asamblea por muchas más leyes que amparen en derecho a nuestro país y volvamos a tener libertad y también dignidad de vida, cosa que se nos ha quitado ya por 6 años. Claro, no quieren terminar como la izquierda democrática, por así decirlo. Yajaira, la verdad, muy agradecido por esta entrevista. Espero que todo siga de la mejor manera para usted en lo que se proponga. Muchas gracias. A usted, Johan, muchas gracias. Gracias a La Clave por la invitación. Sepan y comprendan que los jóvenes que estamos en la Asamblea vinimos a dejar huella al andar, mas no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo. Así que sientan a Yajaira Urresta, su amiga, y estaré cuando ustedes lo ameriten. Un fuerte abrazo y bendiciones en este día.